para este sermón. Es un sermón, título, se llama La sutileza de la idolatría. La sutileza de la idolatría. Vamos a hablar de un pasaje que es el último capítulo, el último versículo de la epístola del apóstol Juan. Es interesante ver que hay 3 epístolas que él hace, las otras 2 solo tienen un capítulo cada una, y esta tiene 5 capítulos. Ahora, cuando esta epístola habla de tener, como son 5 capítulos, todos nosotros sabemos que una característica importante en las epístolas de los apóstoles es que siempre nos dan un mensaje o algunas doctrinas, algunas enseñanzas, y al último resumen las epístolas, principalmente en el último capítulo y más en el último versículo, como es en el caso de esta. Es muy interesante este capítulo y este versículo. Dice, primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hay un pasaje interesante del apóstol Pablo, muy similar a este, primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ellos tienen mucho interés en esto, aparte que este tema es el que más trata las escrituras por todas partes. Es un tema de los más tratados por las escrituras, la idolatría. En la forma que vamos a hablar de la idolatría, como lo dice el título, la sutileza de la idolatría, no pretendo abundar en el tema de la idolatría, solo voy a ver la idolatría esta que estamos viendo aquí en la epístola de Juan. Una idolatría muy sutil, muy difícil de detectar y la más letal y peligrosa de todas. No voy a entrar a detalles de todo, pero sí voy a explicar un poco de lo que es la idolatría. Lo primero que vemos es vamos a ver primero el llamado hijitos, y después vamos a ver guardados de los ídolos. El llamado es interesante en la forma que Juan lo hace, porque esto denota, hijitos, denota amor fraternal, denota hermandad entre hermanos, denota que Juan está hablándole a los hermanos. También tiene una connotación de humildad, de mucho amor, y al mismo tiempo trata de ser muy solemne lo que les va a decir. Muchas veces tendemos a creer que un grito, muchas veces hacer énfasis demasiado fuerte en lo que vamos a decir y captaría la atención para decir algo importante. Juan hace algo muy distinto aquí. Dice hijitos. Y hay un pasaje en las escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, Primera de Reyes 19:11, que me va a ayudar a decir cuál era la idea que Juan tenía al hablar tan tierno, al comenzar esta frase, hijitos. Para contextualizar en esto, Elías, el profeta Elías, todos lo conocemos, estuvo luchando con la idolatría del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte. Lo hizo primero en la forma de que oró para que no lloviese en la región, y no llovió, y el pueblo, para que se arrepintiera, después lo llevó más al extremo a retar a los profetas de Baal, y hizo descender fuego del cielo, y ya ven lo que ocurrió. Mató 450 profetas de Baal y los otros profetas que también mató ahí en ese día. Así que parecía que Elías había vencido a la idolatría, parecía que todo estaba bien. Después Elías, después de ese día muy buen día que tuvo, él creía que todo estaba bien, pero resulta que acá va a su casa, le dice a su esposa lo que hizo Elías con los profetas, y la mujer le dice, bueno, que así me hagan los dioses y aún me añada si no hago lo mismo con él. Así que él, cansado y fastidiado, se aleja de ahí y se va hasta la región de Judá, y allá se queda y deja a su criado ahí en Judá. Su criado en ese tiempo no era
Eliseo. Todavía no le hacía el llamado a Eliseo. Entonces él se va camino de un día por el desierto, se pone queriéndose morir, muy fastidiado en un arbusto. Después es alimentado por un ángel del Señor, restaura su cuerpo, su sueño, lo restaura. Hace un camino de 200 millas, creen los teólogos, hasta el monte de Jehová, el monte Oreb. Y ahí es donde llego a estar. Allí está metido en una cueva y está muy deprimido. Y la razón es ¿por qué? Porque con todo lo que Dios había hecho, contra la idolatría, con todo eso, todavía las cosas seguían mal allá. Ahora lo buscaban y él se quejaba que ya solo él quedaba y a él lo buscaban para matarle. Y aquí vemos lo que ocurre en el 11. Él le dijo, le dice Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Fíjense la manera que Dios está contestándole a Elías. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, como hijitos. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo vio Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías da la queja. Lo que nos interesa aquí es su respuesta. Dios le dice, le da solución a todos los problemas, le dice exactamente lo que va a ocurrir, pero lo más importante es lo que dice el versículo 18. Le dice Dios, y yo haré que queden en Israel, donde él creía que nomás yo quedo, dice Elías, y me andan buscando para matarme. Pero lo interesante dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré. En otras palabras, no es con un ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, como Dios le dijo. En la interpretación, el ángel del Señor le dijo, que vimos en Zacarías, cuando hablamos de los dos testigos, vemos que estos dos testigos representaban a la iglesia, y es precisamente el mensaje de estos dos testigos, es el mensaje que Dios le da a la iglesia. No es con fuerza, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y aquí vemos la respuesta, dice, yo haré que queden en Israel, yo haré. Así que Dios está hablándole aquí en un tono muy bonito a su siervo. Y aquí es donde comienza luego la solemne declaración de Juan, guardado de los ídolos. Así que es muy importante la forma que le habla, tan tierno, nos habla a nosotros los santos de esta forma. Y aquí en el desarrollo del tema, lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver primero la advertencia tan solemne contra la idolatría en todos sus niveles, va a ser rápido esto. El segundo punto, vamos a ver a dónde nos dirige dicha advertencia: amar a Dios y al prójimo, y al primer y segundo mandamiento. Estoy respondiendo la misma respuesta. Lo tercero que veremos es cómo sabemos que vencemos a los ídolos. ¿Cómo sabemos que estamos libres de la idolatría? Y vemos la respuesta: si amamos a los hermanos y al prójimo, el segundo mandamiento. Así que de esta forma vamos a hacer el desarrollo del tema. Así que vamos a ver primero la advertencia tan solemne contra la idolatría en todos sus niveles. Y cuando digo en todos sus niveles, porque precisamente el nivel en el que habla aquí el apóstol es un nivel muy sutil, es algo muy difícil de detectar, porque acuérdense que el apóstol Juan tiene 90 años aproximadamente, está lleno de conocimiento, ya no es aquel apóstol que aunque amaba a Jesús, se preocupaba por estar a su lado derecho, o al menos a su lado izquierdo en el día que él tomara el reino. Ahora está maduro en la fe, es un apóstol lleno de conocimiento. Y aquí comienzo a tratar de que este tema, de exponer el mensaje que está dando Juan, guardado de los ídolos. Amén. Guardado de los ídolos. Que sea la misma epístola,
la que nos dé esta enseñanza. ¿Por qué? Porque este tema es el tema de la epístola que Juan está hablando. Eso es el más sobresaliente que la de la declaración. Y ahorita lo voy a mostrar con las mismas escrituras y la ayuda del Señor. Así que primero veamos la advertencia tan solemne contra la idolatría en todos sus niveles. Voy a leer Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, solo uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el centro de todo. No puede existir idolatría cuando Dios se entrona en nuestros corazones de esta manera. Cuando cumplimos el primer mandamiento no hay idolatría. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de la ley de Dios, de todo lo que el contenido de la ley. Y aquí vemos cómo hace énfasis en repetir, las repetirás a tus hijos. ¿Vieron todo eso? Lo importante que ellos las querían tener por todas partes. La buena noticia que a este nivel ya sabemos que los santos las tienen escritas en el corazón, las tienen en su mente, en el corazón. Aquí vemos en Apocalipsis 13:17 otro nivel. En este nivel, la idolatría que se entendía en el Antiguo Testamento era que una persona hacía una imagen, un ídolo, y lo adoraba o le pedía. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios hizo el becerro de oro, mucha gente dice que dejó de amar a Jehová y estaban amando el becerro de oro. Para nada. Ellos sabían que Jehová los había sacado de ahí. Ellos estaban adorando el becerro de oro como un ayudante de Jehová, porque Moisés se tardó. Ellos estaban diciendo, haznos un ídolo, porque no tenemos a Moisés. Ahorita necesitamos que nos hagas un ídolo, porque Moisés ya ha tardado y no sabemos nada de él. Pero ellos creían que estaban adorando a Jehová a través de los ídolos. Es lo mismo que pensó Jeroboam, cuando no quiso que el pueblo fuera a adorar a Judá. Dice, voy a hacerles unos becerros, aquí tienen a sus dioses, para que no vayan hasta allá, para que no vayan a adorar allá, aquí pueden adorar. O sea, tratan de sustituir al Dios por una imagen, y eso es un ídolo. En la manera más grosera de la idolatría, la más rudimentaria, es una imagen. Ahora todos los grupos, tanto los testigos de Jehová, los otros grupos cristianos, cualquier tipo de religión cristiana, se sienten libres de la idolatría. Ay no, yo ya quemé mis ídolos, ya los quemé, ya no tengo ninguno. ¿Qué ignorancia es pensar que ya no tenemos ídolos cuando nuestro corazón los produce, cuando nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Así que esta es la idolatría en su nivel más rudimentario, pero no estoy hablando de esa, pero tenía que mencionarla. Aquí vemos otro segundo nivel, Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya saben que el número es el 66. Aquí vemos que habla de que marca, nombre o número, cualquiera de las cosas es lo mismo, de la bestia. Y vimos nosotros que un cuadro que ilustra este pasaje lo tenemos en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor hace una imagen. Era una imagen de metal, y la hace para mostrar su orgullo y su ego, pero simplemente era una imagen. Pero ellos hacen que la imagen hable y que la imagen mate. Dice, ¿cómo? ¿Quién hizo eso? Aquí vemos en este mismo Apocalipsis 13 que eso es una labor del falso profeta. Y es precisamente los falsos profetas los que hacen que la imagen hablase y matase a los que no la adoraran. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, maliciosamente sabían ellos que Nabucodonosor acababa de nombrar a Daniel jefe de todos los magos y astrólogos de la corte, y a sus amigos los puso por encima de todo. Estaban llenos de envidia, buscaban una ocasión para hacerlos caer. Y ya que usaron el orgullo de Nabucodonosor de crear esa estatua, y ellos dijeron, bueno, cuando toquen los tambores, los instrumentos musicales, todos deben de adorar la estatua. Ellos sabían que los amigos de Daniel no lo iban a hacer. Y cuando no lo hicieron, los acusaron, y a ver lo que pasaron, los condenaron a ser quemados en un fuego, en un horno de fuego. Entonces esta imagen estaba matando, estaba hablando, le dieron fuerza. Era una imagen, pero le dieron fuerza. Y dice uno de nosotros,
¿Cómo nosotros le damos fuerza a una imagen en estos tiempos? Cuando se para uno a retar los ídolos y se para y le dice al ídolo, mira, yo tengo este hijo que no deja este vicio, pero si tú me lo sacas el vicio, yo voy a creer en ti. Inmediatamente ocurre y ya le dices vida al ídolo. No, para ustedes será un palo, para ustedes será un cuadro, pero a mí me hizo lo que yo le pedí. O lo mismo hacemos, no nada más con la imagen, a veces lo llegamos a hacer con Dios mismo, retándolo de esa manera. Así que estamos viendo varios niveles de idolatría. Y aquí vamos a ver que Daniel en ese tiempo dice aquí, cuando hablamos de esto, que cuando quisieron matar a estos tres muchachos que ya conocemos nosotros, los amigos de Misac, bueno, se me olvidan los nombres ahorita, pero el punto era que ellos estaban siendo acusados de que no adoraron a la imagen y de no haber sido por la misericordia y gracia de Dios, los hubieran matado, y no dudo que mataron a algunos otros que no lo hicieron. El punto es, así hicieron que la imagen hablara y matase. Y así mismo se hacen con las imágenes. No es que la imagen tenga vida en sí mismo. El falso profeta le da la vida. Y nosotros mismos cuando los adoramos de esa manera, como decía Pablo, no es que el ídolo sea algo. Si tú no crees que el ídolo sea algo, tú no tienes problema. Pero hay gente que para ellos sí es algo el ídolo. Y ahí sí hay un problema. La idolatría divide a las personas, crea racismo y grupos sectarios, porque todos se separan adorando a diferentes dioses. Y aquí vemos por último la idolatría de la que vamos a hablar. Esta es la que nos va a hablar el apóstol Juan. Es la idolatría más peligrosa que hay. ¿Cuál sería la idolatría más peligrosa que hay? Es cuando adoramos, cuando creemos que estamos adorando a Cristo y el Cristo que adoramos no es el Cristo de las Escrituras. Así que estamos adorando al anticristo. Cuando no estamos adorando al Cristo de las Escrituras, estamos adorando al anticristo. Y esa es la más letal y toda, la más sutil de todas las idolatrías. Y esa es la que Juan nos habla aquí. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya había muchos anticristos. Salieron de nosotros, fíjense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara, ¿sí?, que no todos son de nosotros. Esta característica, todos sabemos que corresponde al anticristo, pero a la persona del falso profeta. Porque precisamente es el falso profeta en el que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque están hablando y están profetizando mentiras, están torciendo las Escrituras. Y aquí es de lo que Juan nos advierte aquí. Y luego dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y de esto es que vamos a hablar aquí. Juan no nada más en este texto nos está advirtiendo del anticristo, nos usa varios textos. ¿Y por qué les estoy trayendo eso? Voy a traer, probándoles todos los textos de la misma epístola de Juan que nos habla de este anticristo, de esta forma tan peligrosa de idolatría. También primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque es un espíritu. O sea, tú ves a la persona predicando, ¿verdad? Y tú dices, no se trata de la persona, sino el espíritu que la controla. Siempre nosotros cuando predicamos le pedimos a Dios, Señor, te pido que me concedas predicar en tu espíritu. Porque es precisamente lo que siempre debe ocurrir. De lo contrario dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es el espíritu anticristiano. Es algo que se opone a través de la imitación. Es algo que parece, pero no es. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. ¿Por qué decía eso? Porque era tan difícil probar que Dios encarnado estaba en la persona de Jesucristo. Y aquí vemos nosotros, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense lo que Juan está diciendo, ya está en el mundo. Desde el tiempo de Juan, hace 2000 años, ya está en acción el espíritu del anticristo. Pero para muchos le preguntan por el anticristo, a ese a mí ni me preocupa. Cuando ese se manifieste, yo estoy en el cielo. Ese va a venir al último. Pero él ya está, y siempre ha estado. Y Juan dice que salieron de nosotros. Salieron de nosotros, es una característica. Quiere decir que está por todas las iglesias, está predicando, está torciendo las escrituras, está buscando predicar en su propio nombre, no en el nombre de Cristo, no buscando hablar lo que realmente el texto quiere hablar. Y eso mismo lo vemos por toda la epístola. En 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ven? ¿Ven que es precisamente la epístola que está hablando de esto? Esta epístola está hablando de esta idolatría, de la idolatría más peligrosa que hay, el falso Cristo. El falso Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así sabemos que es un falso Cristo. El que inventa doctrinas, que no se quedan quietos, que siempre están inventando, que están cambiando esa doctrina, no trae gente, esa es muy aburrida, esa está nada más leyendo versículos de la Biblia, eso cualquiera puede, y quieren hacer unos discursos hermosos, no les alcanza la tarima para caminar para allá y para acá, trayendo chistes y un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver eso? Fíjense lo que dice el texto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Aquí hay que quedarnos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en tu casa, ni le des bienvenida. Porque el que le dice bienvenida participa con sus malas obras. ¿Y de dónde estoy trayendo esto? De la epístola de Juan. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirás. Ese es el anticristo. Ese es el ídolo más peligroso de todos, porque se parece tanto a Cristo que es difícil de detectar. Y nosotros preocupados por las imágenes, por la idolatría rudimentaria, cuando nuestro corazón los produce por todas partes. Nuestro corazón hace ídolos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestro trabajo, de nuestro mismo cuerpo. Nomás nos levantamos, ahora, ¿qué se te antoja, hermoso cuerpo? ¿Qué te doy de comer hoy? Le damos lo que quiere. ¿No se te antojan unas vacaciones? Todo el tiempo nos estamos viendo en todos nosotros. Y eso es idolatría. Porque no nos levantamos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Si no, empezamos nosotros a ver llenos de idolatría y decimos que no somos idolatría, porque no tengo una imagen en la casa. ¿Puedes revisarla? Yo ya los tiré y los quemé todos. Eso es demasiado. Eso es tomar lechita. Pero aquí está hablando Juan de alimento sólido. Así que, ¿a dónde nos dirige dicha advertencia? Amar a Dios y al prójimo. Al primero y segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que idolatría comienza cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros deseos. Cualquier cosa que pongas ahí en medio ya es idolatría. Y es precisamente lo que nos va a llevar la epístola de Juan. Aquí vemos en Mateo 22:36 cómo Dios ve esto. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Juan va a la parte principal, ataca la idolatría en su punto más difícil, en su punto principal, no anda con rodeos. Aquí vemos nosotros que de aquí comienza todo.
Y lo vamos a ver en la epístola de Juan, y para que vean que la epístola está hablando y que no me estoy saliendo del contexto, voy a comenzar con Primera de Juan 1, Primera de Juan 2, Primera de Juan 3, Primera de Juan 4, probándole que por toda la epístola el apóstol Juan está atacando esta parte. Vemos aquí primero lo que estamos viendo ahorita, que la idolatría consiste en amar a otra cosa que no sea Dios. La idolatría comienza cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí comienza. Ahí comienza. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué mandamiento estamos hablando? Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo. De esos dos voy a hablar, porque Juan no se cansa de repetir esto en toda la epístola. Vemos aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque precisamente eso es lo que hace la idolatría. Ahí nos lleva. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, alimentar la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y aquí vamos, Primera de Juan 3:24. Sigo en la epístola de Juan, para ver si es verdad que Juan está hablando de esto, de la idolatría. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso lo dice la epístola de Juan. También Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan lo importantísimo que es, lo que realmente significa estar en Cristo, cumplir el primer mandamiento y el segundo mandamiento? Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Es importante lo que Juan está diciendo. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, en que nos amó primero. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven cuánto énfasis en guardar su palabra, en guardar sus mandamientos? Y no piensen en los 10, piensen en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Y en esto Juan se la gasta toda la epístola. Habla de otras cosas, pero siempre en cada uno de los capítulos está mostrando estas verdades. El último, Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan dice, si me amaras, guardarás mis mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Eso lo dice la Primera de Juan 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Fíjense qué insistencia. Vemos aquí en el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la distinción. De estar de ser de Dios es guardar sus mandamientos. Sabemos por qué los guardamos, porque Él puso el amor de Dios en nuestros corazones, porque Él nos amó primero, porque somos sellados por el Espíritu Santo, y de esa manera es que podemos estar en este mandamiento tan importante. Lo mismo con el Evangelio de Juan. Ese es el mismo. Juan habla de las mismas cosas que habla en la epístola. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay otra forma. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí está la distinción, a nosotros y no al mundo. Dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Así que estamos viendo que realmente es la idolatría. No cumplir el primer mandamiento es precisamente la raíz de toda idolatría. No cumplir el primer mandamiento. Y aquí vemos nosotros, dice, ¿cómo sabemos que vencemos a los ídolos? ¿Cuál es la palabra si amamos a Dios? ¿Cómo sabemos si amamos a Dios o a quién no hemos visto? Si amamos a los hermanos. O sea, aquí tengo una serie de preguntas que le podremos hacer al texto y la misma epístola la responde. Primero tengo aquí esta que dice, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? ¿A quién no hemos visto? Dice, si amamos a los hermanos. Y luego, y al prójimo. El segundo mandamiento. Aquí vamos a ver el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque de estos dos mandamientos dijo Cristo que dependía toda la ley. Y esto es lo único que puede impedir que seamos idólatras. Y vamos a ver que todo esto se encuentra en las mismas epístolas. Hago el mismo proceso para probar esto. Vamos a ver si amar a los hermanos prueba que realmente cumplimos la ley y amar al prójimo. Y vamos a ver si Juan está hablando de esto o yo lo inventé. Primera de Juan 1:7, otra vez la epístola. Primera de Juan 1:7. Ya probamos que hay que cumplir su ley. En primer lugar, porque si no cumplimos su ley, si no amamos a Dios primero con todo nuestro corazón, estamos poniendo un ídolo en medio. Y ahora vamos a probar cómo probamos que Dios está en nuestro corazón y que Dios está entronado y que cumplimos el primer mandamiento. Cómo probar que tenemos el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a probar ahorita. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No por obras. Esta comunión que tenemos es prueba, el amor de los hermanos. Primera de Juan 2:7. Más claro y sin manipular nada. Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese que leí en Deuteronomios, es el mismo. Pero aquí Juan hace como que aquí te da uno nuevo, pero luego te dice que el nuevo y el antiguo es el mismo. Cuando te dice te doy un nuevo, te dice te doy la verdadera definición de ese mandamiento. El mandamiento es el mismo, pero te voy a dar una nueva definición. Te voy a hacer que entiendas, que no te quedes con que un ídolo es una imagen nada más. Es lo que está diciendo aquí. Hermano, dice aquí, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Pero ahorita van a ver que este nuevo es el mismo antiguo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Está diciendo precisamente que toda esta luz, todos estos evangelios que ya se habían regado por todas partes, era la luz verdadera, resplandeciendo en las tinieblas, que ahora había más conocimiento de Dios, y precisamente ahora había como si fuera un mandamiento nuevo, era el verdadero espíritu de la ley, era el verdadero conocimiento del mandamiento, para que no se quedaran con los rudimentos de que simplemente no tener un ídolo, ya estás fuera de la idolatría. Y Juan está llegando más profundo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. Aquí está dando la verdadera respuesta. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan está diciendo, si amas al hermano estás realmente en la luz, estás entendiendo la ley. Pero si tú aborreces al hermano, estás en tinieblas, no has entendido la ley. Tú crees que no teniendo una imagen estás sin idolatría, pero no estás entendiendo. Y ahorita lo voy a aclarar mejor. Primera de Juan 3:10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más claro ya no nos puede hablar el apóstol. ¿Cómo? ¿A quién no le interesa saber? ¿Tú tienes una forma de manifestar eso? Sí, dice Juan, aquí la tengo, mírala. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿qué es hacer justicia? Es estar en la ley de Dios, que no cumple la ley de Dios. Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hacer justicia es precisamente lo que estamos hablando, cumplir el primero y el segundo mandamiento, que es toda la ley completa. No ama a Dios. ¿Por qué este es el mensaje que habéis oído desde el principio? Fíjate aquí Juan cómo lo une. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. ¿Ve? No es un nuevo, es el mismo. Pero que nos amemos los unos a otros es la definición verdadera del mensaje. Esa es la realidad del mensaje. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ven la diferencia? Es lo mismo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es imposible que tú ames a Dios aborreciendo a tu hermano en la fe. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Tú quieres saber si amas a Dios? Es fácil. ¿Amas a tu hermano? Hay cuántos hermanos que se aborrecen entre hermanos, no se pueden ver. Es imposible. Dios nos está diciendo, si no puedes amar a tu hermano, no vas a amar a Dios. Eres mentiroso, no se puede. ¿Por qué? No porque nosotros podamos forzar ese amor. Simplemente lo que yo siempre he dicho, todos los creyentes verdaderos tenemos algo en común. Por ejemplo, cuando vemos las pandillas, los carteles de las drogas, y vemos qué fraternidad. Si a un pandillero que es un pecador lo tocan, nomás dice, le voy a decir a mi pandilla, y le dice a la pandilla, y no quiere ser tú el que le pegó. Cuando te vean, ¿y por qué? Porque tienen algo en común, se unen en su maldad. Lo mismo un traficante, le tocas a uno de sus miembros, no sabes el problema en el que te metiste porque se unen en maldad. Hermanos, los creyentes compartimos algo de Dios, el Espíritu de Dios. Es imposible que esta parte espiritual de Dios no nos una, porque Dios es uno. Así que tenemos que estar unidos. Cuando los hermanos no se pueden ver y se aborrecen es porque no comparten el mismo espíritu. El problema que tenemos nosotros es, pero es que son hermanos y no se quieren, es normal. No es normal. No es normal. Dicen, pero ¿cómo no van a, los dos van a estar en el cielo? ¿Quién te dijo eso? No porque los dos son hermanos. No, Judas parecía que iba a estar en el cielo. Judas y Pedro deberían de estar los dos en el cielo. Los dos eran apóstoles, pero sabemos que uno está en el cielo y el otro en el infierno. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí por eso dice, ¿quieres probarlo? ¿Amas a los hermanos? Y continuamos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Por esa razón, porque el amor es de Dios. Y Dios se ama a sí mismo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor. Claro, qué claro nos habla el apóstol. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto estamos seguros, no en que nosotros, que yo me forcé, yo soy un verdadero religioso porque yo cumplí. No, Señor, consiste en que Él nos amó primero. Él tuvo misericordia y mandó a su Hijo a morir en propiciación por nuestro pecado, a limpiar nuestro pecado. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, dice Juan, este es el verdadero cumplimiento del mandamiento. Primera de Juan 5. ¿Ve? Estoy en la epístola. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí están las dos cosas.
Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo mismo vemos en el Evangelio de Juan, que es del mismo apóstol, hablando en el mismo espíritu. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que realmente no es nuevo, sino es la definición del antiguo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieran amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Juan 15:12. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué claro está esto. Qué manera del apóstol Juan, con qué teología ataca la verdadera idolatría. No andar por las ramas, no andar ahí quemando imágenes, diciéndole entrando a la casa de los hermanos, queme todos esos cuadros, los puede quemar y igual se va a ir al infierno. Eso no cambia las cosas. Predica el evangelio. Así vas a acabar con la idolatría. Aquí la parte más dura de cumplir del mandamiento, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el amor al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulteráis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no dedicaráis, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí clarito, los dije todos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor de Dios. No el amor fingido que solo le demuestras a las personas que siguen tus ideas. No, es el amor de Dios. Aquel amor que nos hace amarnos aun cuando somos imperfectos, aun cuando nos traicionamos, aun cuando somos chismosos, aun cuando nos fallamos una y otra vez, todavía nos amamos. ¿Y saben por qué? Por la misma razón que yo le pregunto a una madre ¿por qué sigues queriendo a tu hijo? Este es ratero, este es ladrón, y este es un hombre muy bueno. Dice, porque todos son mis hijos y tienen mi sangre. De la misma manera, por eso nos amamos los hermanos, porque todos tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y si no lo tenemos, no somos de Dios. Está claro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí un verdadero israelita. Aquí tenemos la otra epístola que manda Juan, la carta a Gayo, un líder de una iglesia. En tercera de Juan 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No tan solo amaba a los hermanos, sino a los desconocidos. Acuérdense que los desconocidos es el prójimo. Todo lo que nos topamos por ahí, toda la gente que está en el trabajo, todo lo que está cerca de nosotros. Y nosotros ya hablamos cómo se ama al prójimo. Eso ya lo expliqué en otro sermón. El amor al prójimo es precisamente el mejor bien que el prójimo no es tu hermano en Cristo, por lo tanto no es tu amigo, viene siendo tu enemigo a veces. Es tu enemigo, pero Dios dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo amamos a nuestros enemigos? Haciéndoles el mejor bien que puede ser, el mismo que nos hizo Cristo a nosotros cuando aún éramos pecadores y murió por nosotros. Así que el mejor bien que podemos hacerle a los enemigos es hacerles el bien, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Haciéndoles el bien los atacamos. ¿Y cuál es el mejor bien que les puedes hacer? Aparte de hacerles un bien material, el bien es predicarles el evangelio. Siempre tenemos que predicar el evangelio. Cada vez que oigo testimonio de dónde venimos, de qué errores nos saca Dios, de qué pecado nos saca Dios, más estoy convencido de que hay que predicar el evangelio. No debemos pensar a quién. Todo lo que Dios nos ponga cerca. Hay que buscar la oportunidad, hay que orar para que el Señor nos abra puertas para hacerlo. Y aquí vemos este contraste de lo que está diciendo, especialmente a los desconocidos. Este hombre se conducía fielmente, este Gayo, y también no solo él, también da buena fe de Demetrio. Aquí en la epístola, es una epístola pequeña, en contraste con este otro que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener algún primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Este qué tenía? Este hombre estaba adorando, pero con motivaciones incorrectas, buscando su puesto, su primer lugar. Este hombre tenía motivaciones erróneas, y esto es un contraste. Aquí este estaba reprobado.
En contraste con Demetrio, que dice toda la iglesia da buena fe, aún la verdad, la fe de Demetrio y nosotros también. O sea que todo se sabía. Es una pequeña epístola y el mensaje es el mismo que hace el apóstol. Y aquí vemos en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esa palabra se cumple, el amor. Así que ven que ese apóstol del amor es precisamente lo que nos está enseñando cómo escapar de la idolatría. Vamos a ver algunas aplicaciones que nos van a ayudar mucho también a aclarar estas cosas. Primero vamos a hacer una aplicación a la iglesia. Las aplicaciones de lo que vimos en la epístola. Estamos practicando el amor a los hermanos y al prójimo. Aquí vemos este interesante pasaje, Santiago 2, capítulo 8. Me va a ayudar mucho a hacer una aplicación, Santiago 2:8. Si en verdad cumplí la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y a alguno de vosotros le dices: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está hablando del amor falsificado, de ese amor que se tienen algunos hermanos que solo te lo dan el día que los halagas, el día que sigues, el día que apruebas sus ideas. Y aquí está diciendo el verdadero espíritu de esto, que tiene obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ¿crees que por eso son hermanos? No. No, eso no prueba que por eso son hermanos. Bien haces, si eso crees. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Un hombre si no tiene obras es un hombre vano, como la higuera que no tenía fruto. Vana. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, esto se puede probar por lo que se hace. El amor a los hermanos no solo está de boca, se ve cómo se aman, se ve la relación que tienen. ¿Cómo vemos que amamos a los hermanos? Cuando nos dicen: mira, el hermano dijo de esto y esto de ti. Y en ese ratito, está bien, pero al rato como si no te dijera nada. Y cuando lo ves hablar de Dios, cuando compartimos esa fe, cuando sentimos cómo el mismo Espíritu nos une y nos hace olvidar todos los problemas. No hay forma de que nosotros nos separemos, porque nos une el amor de Dios. Así como los hermanos que son hijos del mismo Padre se pelean, hasta se agarran a trompadas, pero se siguen queriendo, porque comparten la sangre. Nosotros compartimos a Dios. Nosotros compartimos el Espíritu Santo. Es imposible que nos aborrezcamos para siempre. No, ¿hay desacuerdos? Claro que los hay, pero no para siempre. Esas cosas pasan a ser completamente personas descalificadas en cuanto a la fe. Están mostrando que su fe es vana y no tienen una verdadera fe. Para eso ponen esta epístola aquí. Así que como iglesia, esa es la aplicación que tengo. Que esto se practica, esto se ve, esto va más allá de solo saberlo. Algunos aman a los hermanos mientras no se meten con su ídolo. Esa es otra de las cosas. Los intereses personales son increíbles. Dicen: sí, ama a tu hermano, pero cuando tienes ídolos el amor no puede ser genuino. Lo que quiere decir, si no te metes con mi ídolo, muchas veces tú dices: yo y el hermano fulano, no, ya tenemos 10 años, nos queremos mucho y lo quiero bastante. Sí, se querían mucho, pero resulta que este le pidió $3,000 y el otro no se los pudo pagar. Hasta ahí llegó ese amor. ¿Sí me entienden? El ídolo pudo más y ese hermano nomás lo ves, lo aborreces hasta donde no. Y no nomás lo aborreces, sino que quieres que todos los demás lo aborrezcan. Ahí viene el tracalero que no me paga. Ese no es el amor a los hermanos.
No, ¿por qué? Porque pusiste a tu ídolo más grande que a tu hermano. Tu ídolo es el amor al dinero. Y ahí te descubriste. Por eso no podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando en la realidad tu enemigo es el que se mete con tu Dios. Ese sí es tu enemigo. Aquel que trae otra doctrina. Aquel que te muestra otro Cristo. Aquel que viene y te dice, mira hermano, yo estoy en la fe porque yo le dije a Jesucristo, si tú me consigues esa casa que declaré, yo te sigo. Apártate de esa basura. Ese no es tu hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque te está trayendo otro Cristo. El Cristo del cielo es el rey, el soberano. Tú no puedes llegar ante un rey terrenal a darle órdenes, menos ante el rey de reyes. ¿Cómo vas a llegar a darles órdenes? Tú llegas, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque nosotros somos sus siervos, sus esclavos. No podemos llegar a hacer esas cosas. O sea que están completas. Nos están trayendo un Dios que no es el Dios de las Escrituras. ¿Cómo voy a llamar hermano al que pretende robar la gloria a Dios? ¿Cómo le llamas hermanos a todos aquellos que creen que se salvan por sus obras? No, pero es que también aman a Cristo, pero a un falso Cristo. Porque el Cristo que yo amo es el que me salvó sin que yo hiciera nada. El que me salvó por pura gracia. Ese es el Cristo que yo amo. Si me traes otro, ese no es mi Cristo. Ese es un anticristo y ese no es tu hermano. Eso es la aplicación para la iglesia. Es importante ver esa sutileza que tiene la idolatría. Y aquí tengo otra segunda aplicación. Si estás en Cristo, para los hermanos que todavía no están en el camino del Señor. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué clase de declaración? Eso duele. Señor, ¿me estás diciendo que solo hay dos clases de personas? ¿Es lo que estoy diciendo? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que si no estoy en Cristo, soy hijo del diablo. Eso es lo que estoy diciendo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si me amaras, guardaras mis mandamientos. No, pero yo pienso que soy creyente. Sí, pero fíjate cómo vives. ¿Cómo dices que eres creyente? No, pero que sí soy. Yo sí amo a Cristo. Sí, pero es que fíjate lo que está diciendo Dios. No te lo estoy diciendo yo. Si me amaras, guardaras mis mandamientos. Esto te desaprueba de ser verdadero creyente. Y fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:11. Porque luego decimos, no, pues si yo soy creyente, Dios va a hacer toda la obra en mí, yo no tengo prácticamente que hacer nada. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Esta palabra hasta aquí nos dice bien clarito a quién está dirigida esta palabra, a un creyente. ¿Por qué? Porque es precisamente un creyente que vive como extranjero y peregrino en la tierra. Dice, que os sostengáis de los deseos carnales. Acuérdense que el deseo de la carne es uno de los ídolos que no nos deja en paz. Que os obtengáis de los deseos carnales. Oigan esto. Que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Esto es interesante. Lo que quiere decir que va a haber una guerra. Que hay una lucha. La batalla es una batalla. Es una guerra. No creas tú que no luchamos. La batalla siempre existe, siempre va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu, entre el hombre interior que quiere hacer el bien y el hombre exterior que es la carne que siempre busca hacer el mal. Y aquí tenemos que batallar, hay una lucha y esa lucha se batalla, se gana de rodillas, de oración, buscando al Señor todo el tiempo, orando cada día, nos lo dijo Cristo, oren para que no caigan en tentación. No se duerman, hay que orar siempre, hay que buscar al Señor para que nos haga poder resistir la tentación. ¿Y cuándo vas a descansar? Hasta que tires el cuerpo de muerte. No lo vas a descansar antes. Mientras vivas en este cuerpo, no vas a descansar. Hay que seguir orando, hay que seguir luchando, porque no vas a descansar todavía. Esa es otra de las cosas importantes. Hay una batalla, hay una lucha. Y aquí continúa diciendo, ya no este pasaje, sino mismo Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjate qué hermoso dice aquí. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Aquí está la diferencia. El Espíritu de verdad, para los que están sin Cristo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oigan esto. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros.
Aquí ves esta distinción. ¿Quién no quiere tener al Espíritu de Dios? Y aquí vemos nosotros, esto es difícil, y vemos que nosotros, la línea reformada, ¿cómo lo ponemos? Así que por último voy a ver qué tan fácil es esto. Parece difícil tener el Espíritu de Dios, porque el que lo tiene ya está salvo, y el que no lo tiene, ese es el problema, no puede conocerlo. Y aquí vemos, por última aplicación, dice, la puerta abierta. No culpes a Dios ni digas que los reformados la ponen difícil. Lo puse aquí para que no se me olvidara porque es tan importante esto. Mira lo que voy a leerte en las Escrituras. ¿Tú ves difícil tener al Espíritu Santo? Teniéndolo lo tienes todo. Tienes el amor de Dios, cumple la ley, puedes amar al prójimo, puedes hacer todo. Es eso, tener el Espíritu de Dios. Y otra vez, ya lo dije una vez, lo voy a repetir. Mateo 7:7. Es fácil, 7:7. Acuérdense siempre y léalo cuantas veces quieran. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una víbora? O sea, ustedes que son malos, ¿qué hijo que le pide un pan le dará una víbora? Una piedra, perdón. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se las pidan. Y la mejor noticia que les tengo, que estas buenas cosas es algo más grande de lo que se imagina. Lucas 11:13. Vamos a ver cuáles son las buenas cosas. Lucas 11:13, el mismo versículo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará. Aquí no dice buenas cosas, dice el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, si como no eres un creyente y como la palabra de Dios es clara diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque el hombre natural no puede ni quiere ser salvo, aún Dios te dice algo tan maravilloso, que ores. Aun cuando tus oraciones sean tan malas como que pidas una piedra o pidas una víbora, Dios te puede dar el Espíritu Santo. Porque oras y lloras. ¿Por qué te digo esto? No porque otra vez estamos hablando de esas paradojas que tiene la Escritura. No estoy hablando de eso. No te estoy diciendo que pidas una víbora y una piedra. No, es que normalmente pedimos mal. Pero Dios nos está diciendo, si ustedes aún siendo malos no dan lo malo que piden sus hijos, si no le dan cosas buenas, imagínense yo que soy Dios, no le daré el Espíritu Santo a que me lo pida. O sea que aún orando, pero hay que orar. Las soluciones hay que buscar, hay que pedir, hay que tocar, hay que rogar para que el Señor nos dé el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es fácil. El Señor nos lo dice, que aún que pidiéramos mal, Él nos lo puede dar. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la parte más importante. Y aquí una nota final, y con esta termino, un minuto. Hermanos, cuando yo comencé a querer extraer este texto, hijitos guardados de los ídolos, yo me puse a estudiar obviamente la epístola y quise traer este mensaje de la idolatría sutil. Cuando busqué el comentario, casi me desanimo. Y no les digo esto por crítica, nada, sino porque vean lo importante que es. Me puse a revisar un comentario de William Henderson y de Simon Kistemaker, ya ve que yo no sé pronunciar inglés, y dice así, se lo voy a leer. Dice, hablando, queridos hijitos guardados de los ídolos, hablando de esto, fíjense lo que dice. Esta amonestación surge sin ninguna explicación. En otras palabras, en esta epístola, Juan no habla de la idolatría. Casi me muero, casi rompo mi sermoncito. Dice, en estos pasajes Juan no habla de la idolatría, pero desde una perspectiva histórica, admitimos que la amonestación de Juan cuadra con el contexto del cristianismo del primer siglo. Los cristianos se enfrentaban con un mundo pagano, idólatra, tal como lo evidencia el libro de Hechos. O sea, él admite que había idolatría en ese tiempo, que quizás por eso lo dijo, pero que la epístola no habla de la idolatría.
Un teólogo de los más respetados en la Reforma no vio idolatría en la epístola de Juan. ¿Saben por qué? Porque esa es la idolatría más sutil y es la que Juan nos habla, un Cristo falso. Si adoras a Cristo, pero no es el Cristo del cielo. Por eso dice, si no permaneces en la doctrina, ya no estás adorando a Cristo del cielo. No importa que lo menciones más que los reformados. No importa que a cada palabra digas que estás amando a Cristo. Si no permaneces en la doctrina que las Escrituras nos enseñan, estás amando al anticristo. Eso es lo importante de todo esto. ¿Por qué? Porque las doctrinas que nosotros tenemos son las que le dan gloria a Dios. Y ese es el Cristo del cielo, el soberano, el dueño de todos, el Rey de reyes, el bendito y el único soberano, el que nos salvó de pura gracia. Ese es nuestro Cristo. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, gracias por Cristo, Señor. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestro Rey. ¿Qué haríamos nosotros sin Cristo, Señor? Manténnos en ese amor que nos diste, Señor. Guárdanos de toda la idolatría. Guárdanos de nosotros mismos, de nuestras concupiscencias. Escóndenos en Cristo Jesús, en ese amor, en esa misericordia, en esa gracia bendita. Concédenos, Señor, siempre pararnos cada mañana y decirte, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guárdanos en Cristo Jesús, porque te lo pedimos en ese bendito nombre, en el nombre en el cual tú tienes complacencia, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.